La pregunta ¿es bueno o es malo trabajar? Es bueno. Bueno. Creo que ya te creo. La pregunta ¿es bueno o es malo trabajar? La gente considera que es bueno o que es malo trabajar. La gente que ustedes conocen, ¿cómo lo consideran? Bueno, yo tengo personas que no consideran que sea bueno trabajar. Yo tengo conocidos que consideran que no es bueno trabajar. ¿Ustedes no conocen a alguien así? Sí. Hay gente que no quiere trabajar. Es más, hay mucha gente que invierte mucho tiempo en no trabajar. ¿Eso es algo que se le ocurrió a esa persona en particular o a un grupo de personas? Un grupo de personas, muy bien. Resulta que a un grupo de personas se le ocurrió que trabajar es malo. Porque lo vieron en algún lado, alguien les platicó. Entonces resulta que ellos llegaron a la conclusión, porque alguien se los dijo, que trabajar es malo. Y se convirtió en la idea de todo un grupo social. Ese grupo social eran los españoles. Muchos de los españoles de la época que llegan a México, muchos de los españoles creían que trabajar era malo. Creían que trabajar era un castigo de Dios, que ellos no tenían que trabajar. Y como Eva comió del fruto prohibido, del árbol que no tenían que comer, entonces son expulsados del paraíso y como consecuencia también son obligados a trabajar. ¿Sí me explico? Eso es lo que ellos escucharon. Y eso es lo que ellos escucharon y muy a modo entendieron como que es parte de su cultura, lo asimilaron muy bien. Entonces ellos no trabajaban y ellos buscaban la forma de no trabajar. Cuando llegan a la Nueva España, ya la colonia de la Nueva España, entonces ellos buscan no trabajar. Vivir, como dicen los españoles, vivir sin golpe. Vivir sin golpe es no trabajar, vivir sin tener la necesidad de trabajar. ¿Cómo lo hacían? Bueno, a través de las tierras que les eran dadas, encomendadas, ellos eran encomendadores, les eran encomendadas las tierras. Junto con esa tierra tenían un grupo de personas que se convirtieron en sus peones, pseudoesclavos, y que trabajaban la tierra para ellos. ¿Correcto? Entonces, todos los reyes, ningún rey trabajaba. Por supuesto que no, venían designados por Dios. ¿Cómo iban a trabajar? Trabajar era cosa de los estratos sociales más bajos. Y de los estratos sociales más bajos porque era un resultado de la expulsión del paraíso. Por eso tienes que trabajar. Bueno, llega la Reforma. ¿Se acuerdan de la Reforma? ¿Quién es el personaje principal de la Reforma? Martín Lutero. Ahí está, el monje agustino Fray Martín Lutero. Entonces, Fray Martín Lutero, si recordamos todo lo que hablamos, pues él llega con las 95 tesis, las pone en la puerta de la iglesia de Wittenbergo, y entonces inicia toda una revolución. No porque él quisiera, él solamente quería discutir los puntos de la bula papal impuesta por el Vaticano a través de Alberto de Brandenburgo en 1513. Pero para 1517, cuando Lutero pone las tesis, se arma toda una revolución al interior de la iglesia. Entonces, esas 95 tesis trajeron libertad de la pobreza para con el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de España, estamos hablando de la iglesia
católica. y protestante. Y entonces la Iglesia Católica creía que el trabajo era una maldición, mientras que Lutero, a través de su concepción de leer, de revisar las Escrituras, encuentra a la gente que el trabajo no es un castigo, que el trabajo es algo digno. Entonces, la Biblia decía, en Génesis, la Biblia anuncia a Adán, encargado del jardín del Edén, y tiene dos instrucciones: cultiva y guarda. Es decir, tenía un trabajo. Además, si lo leyéramos, encontraríamos también que se sentaba, sentado, parado, acostado, como sea, él trabajaba y hacía la cuenta de los animales, ponía nombre a las cosas. Eso es un trabajo. Fue tan grave el problema que viene a inspirar Martín Lutero a confrontar de la Iglesia Católica, que la Iglesia se fractura. Va a quedar una iglesia protestante que va a estar basada en las Escrituras, y va a estar una Iglesia Católica que va a estar basada ¿en qué personaje? En el Papa. En el Papa, en lo que dice el Papa. Entonces el Papa hace la lectura de la Biblia y de alguna manera la traduce para que la gente, el vulgo, lo entienda. Esa es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Protestante, la Iglesia Cristiana, ellos van a la fuente, que es la Biblia. Entonces, fue tan grande este problema de la Reforma y de la Contrarreforma, que el rey de España, Carlos III, a finales del siglo XVIII, ¿siglo qué? XVIII. O sea, nosotros estábamos hablando ahorita de la época colonial que empieza en 1500, siglo XIV. El siglo XIV, o sea, hasta el siglo ¿qué? XVIII, Carlos III de España hace una contrarreforma y hace un decreto real, decreto real pragmática, donde quiere desvalorar el trabajo. O sea, entonces la concepción de que el trabajo es malo, porque hay gente que así lo piensa, no es algo que se le ocurrió a una persona, sino que era todo un dogma, toda una cuestión ideológica que venía arrastrada por la intervención de la Iglesia Católica y la mala interpretación de los textos bíblicos. Protestante del trabajo. Esta concepción protestante del trabajo ha dignificado, o tendría que dignificar hoy día, trabajos que se creen que no existen o que no se reconocen. Por ejemplo, el trabajo de las mamás, que viene muy ad hoc por el 10 de mayo. El trabajo de la madre, es más, te dicen, ¿tu mamá trabaja? Y todos dicen, no, está en la casa. Ah, caray. Y en la casa no trabaja, o la casa se hace sola, o tú le ayudas, ¿no? Entonces ese trabajo es un trabajo que de manera general, piénsenlo, de manera general trabajar en la casa es algo que denigrante. ¿Cómo le dicen a las personas que ayudan en las labores de la casa? Chachas. Dicen chachas. Y no me digas que chacha es algo bueno. No, eso es denigrante. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando esa ideología de ¿quiénes? De los españoles. De los españoles y del gato de la Iglesia Católica, del catolicismo. Por el otro lado, los protestantes están convencidos de que el trabajo dignifica. El trabajo dignifica, es decir, que no hay ningún trabajo indigno. Y decía William Tyndale, un gran pensador protestante, decía que el trabajo del magistrado, el trabajo del granjero, el trabajo del maestro y el trabajo del ama de casa, todos ellos son dignos. ¿Sí me explico? Quería nada más que supiéramos esto para que entendamos de dónde viene la concepción de que el trabajo es malo, que es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es una mala interpretación de las Escrituras permeada en la vida secular.
La vida secular es esto que nosotros tenemos, es el día a día. ¿Sí? Una mala interpretación hecha a modo que los españoles les agradó mucho y que dijeron que bueno, que es malo, porque entonces yo tengo a mis peones que hacen los trabajos manuales. Yo solamente percibo el mundo a través de las ideas y que los demás trabajen con las manos. ¿Sí? Entonces, por eso la manufactura, todo lo que era el trabajo era evitado por ellos. Y por eso hoy día, incluso los españoles hoy día siguen en paro. Sí conocen el término, estar en paro. En España hay muchas personas que están en paro, o sea, que no trabajan y que reciben dinero del gobierno. ¿Muy bien? Ok. Dudas, preguntas, quejas y sugerencias, abajo en los comentarios.